Why would other countries continue these trade deal negotiations given the ruling? Because other countries around the world have faith in the negotiator-in-chief, President Donald J. Trump. And they also probably see how ridiculous this ruling is. Jamieson Greer already heard from countries around the world this morning who said they intend to continue. Ya lo escucharon. Caroline Leavitt, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, quien criticó el fallo unánime de esta Corte Internacional de Comercio, acusándola de extralimitación judicial al anular ese fallo de manera unánime que bloquea la mayoría de los aranceles de Trump, diciendo que el presidente sí se extralimitó en su autoridad al imponerlos, argumentando emergencia económica. La secretaria de prensa de la Casa Blanca aseguró que el representante comercial estadounidense recibió de representantes de varias naciones el mensaje de que quieren seguir negociando pese a este fallo. Ni el presidente Trump, por lo pronto, ni el secretario de Comercio, Howard Lutnick, se han pronunciado o han hecho declaraciones públicas sobre lo que sí fue una derrota legal. Pero sí habló Peter Navarro, el asesor comercial de la Casa Blanca, quien aseguró que de una u otra forma los aranceles se van a quedar. So you can assume that even if we lose, we will do it another way. And I can assure the American people that the Trump tariff agenda is alive, well, healthy, and will be implemented to protect you. Y las cosas se empiezan a complicar. Este jueves también otro juez federal en Washington emitió un fallo separado diciendo que varios de los aranceles de Trump vinculados con China son ilegales. Pero en este caso se trata en particular en relación con compañías que son fabricantes de juguetes y que tienen operaciones con China, Vietnam, Corea, Tailandia e India. Estas otras compañías demandaron, según consta en el documento de la Corte, y cuestionaron también si la ley de emergencia económica que usó el presidente Trump lo faculta para imponer, revocar, pausar o reimponer de manera unilateral aranceles. Y también el día de hoy se conocía que un tribunal federal de apelaciones ya concedía la solicitud de la administración Trump de suspender temporalmente el fallo del tribunal inferior. La suspensión fue concedida mientras el tribunal de apelaciones evalúa una suspensión más prolongada del fallo de la Corte de Comercio. Así lo ha solicitado la administración Trump. La Corte ya pidió a las partes presentar argumentos escritos, todo esto a principios de junio. Esa es la situación, se complica la cosa, claro, y vamos a hablar del tema. Ya me acompaña esta noche y le agradezco al exsecretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, asesor también para el sector privado mexicano en lo que ya viene, que es la renegociación del TEMEC. Ildefonso, gusto saludarte. Tus primeras impresiones de lo visto en las últimas horas. Pues era de esperarse, Gabriela, que sin duda el buen sistema de check and balance que presenta Estados Unidos iba a definir un posicionamiento como el que observamos. El decir que el presidente se extralimitó con la ley de emergencia específica. Y yo creo que esto sin duda va a seguir. El problema, lamentablemente, es que profundiza la incertidumbre en cuanto a los usuarios y los activos en el comercio internacional. Así es que esto no se acaba, continuará, pero sin duda es una buena señal que el sistema de check and balance está funcionando para mantener al Ejecutivo dentro de la línea que el Congreso mandata, porque no se nos olvide que el Congreso es el que tiene la potestad en la administración del comercio exterior, en la implementación de las leyes de comercio exterior, y el Ejecutivo tiene simplemente una autoridad delegada. Ahora, las declaraciones de las últimas horas de los funcionarios que no han sido Trump son muy contundentes. De una u otra forma los vamos a mantener. Tú sabes que para el paquete fiscal que propone el presidente Trump, pues están dependiendo, aunque con cierta lógica que es limitada, de los ingresos que se reciban por concepto de aranceles que tienen que pagar los países, pues para compensar en algo lo que ya se sabe que va a ser un déficit inmenso si es que el Senado aprueba ese proyecto. Sin duda, pero ya viste lo que pasó con China después de las conversaciones en Suiza. O sea, se sentaron a la mesa con 145% de aranceles y salieron de la mesa con un 30% de aranceles. O sea, yo no sé quién va a corregir la estimación que prácticamente se te reduce
un 500%. Entonces, el mismo ejercicio presupuestal está claramente sujeto a esta variabilidad en la mesa de negociaciones. Y siendo realistas, lo que se empieza a observar es que la administración Trump va a intentar llegar a un nuevo posicionamiento con respecto a aranceles al resto del mundo, que va a rondar en un arancel del 10%. En ese sentido, va a ser muy importante ver cómo a los países que han definido un bloque de 18 con los cuales quieren empezar a negociar, cómo van a aplicar el copy and paste que le llamamos de la misma negociación que han establecido iniciando con los ingleses. Entonces, no le veo una capacidad institucional para abrir 18 negociaciones distintas, pero más bien lo que veo es tratar de copiar exactamente un modelo de negociación para los 18 países, digamos, los más importantes restantes que tienen en su agenda. Oye, tú sabes muy bien cómo reaccionaron los mercados en semanas pasadas. Algunos piensan que la reacción del mercado de bonos hizo pues un poco recular al presidente Trump y ahora ya no son los mercados, ahora son las cortes. Sin embargo, te quiero preguntar, la incertidumbre se queda, punto. Sin duda. Hoy estoy conectado contigo desde Laredo, Texas, donde estuve en reuniones con la mayor parte de la gente que se dedica a la logística de transportación, de importaciones, y lo más difícil es estar enfrentando este tipo de manifestaciones semanales. La última manifestación semanal o declaración semanal es un comentario sobre un requisito para los transportistas, los conductores de transporte de mercancías, que sean perfectamente bilingües. Cuando hoy en día tú y yo sabemos que a través de la inteligencia artificial puedes utilizar traductores súper eficientes que te pueden servir en cualquier momento. El problema es cómo estás generando incertidumbre en sectores prácticamente por semana. Lo que tienes que hacer, y yo creo que es lo más saludable, es de iniciar la revisión, léase renegociación en palabras de Trump, para poder ya sentarnos a la mesa, parar todas las agresiones comerciales y poder, al menos en América del Norte, definir una ruta certera para llegar a un relanzamiento del acuerdo. En ese sentido, México está en un lugar muy especial que podríamos ver como un vaso medio lleno o de ventaja vis-a-vis otros países. Sin duda, porque si lo que se está observando después de la negociación con los ingleses y lo que observamos con la negociación con los chinos es que el resto del mundo va a cambiar de lo que era antes la famoso arancel de nación más favorecida del 3% en promedio que le cobraba Estados Unidos al resto del mundo, si se va a un nivel de 10% y logramos la negociación en América del Norte de mantener las condiciones de libre comercio, aun y cuando insiste el presidente Trump en gravámenes específicos, automóviles, acero, aluminio, México pudiera quedar en una posición relativa más favorable que la que originalmente teníamos en términos comparativos con el mundo. Pero definitivamente lo que no podemos aceptar es que un tratado de libre comercio incluya restricciones cuantitativas a las exportaciones e importaciones e incluya aranceles. Por ello, creo que el modelo que hicieron con los ingleses es una muy mala muestra de lo que no debe de ser un acuerdo de libre comercio. Los ingleses cuando hablábamos cuotas, del modelo que representaba el TEMEC. Exactamente. Sí. Y el TEMEC mismo que fue firmado y aceptado por Donald Trump. En ese sentido, creo que existe la posibilidad de lograr aterrizar esto, generando algunas condiciones más restrictivas para usar proveeduría de América del Norte, restringir la influencia asiática, pero mantener el libre comercio dentro de la región Estados Unidos, México y Canadá. Oye, para cerrar, háblame de tu calendario, porque ya el secretario de Economía de México y tú como asesor, por supuesto, pues ya estamos a las puertas, por lo que entendería yo del inicio de esa renegociación. ¿Y cómo haces para que haya un límite a la intención de despojar a algunos de los países de algunas compañías o sectores que han creado toda una cadena de suministro como el automotriz con México aquí? Sin duda, pero déjame simplemente decirte que el proceso de revisión que está incluido en el acuerdo firmado establece internamente a cada país diferentes obligaciones. Canadá ya inicia en septiembre y octubre las consultas internas. Estados Unidos también se sujeta a
a una regulación del Congreso para iniciar las consultas, y México, aunque no tiene un elemento reglamentario tan definido, le conviene ya obviamente subirse a un proceso de renegociación. Ahora, los tiempos se van a complicar porque Washington está, como tú bien lo dices, enfrentando esta negociación que Peter Navarro define como que continuará. Al mismo tiempo, platicando con una veintena de países, tiene que sentarse a la mesa con México y Canadá. En este sentido, yo creo que la gran obsesión en este tratado, en esta negociación, como lo fue en la que me tocó a mí encabezar, es que el presidente tiene en su visión al sector automotriz. Y aquí lo más interesante es que lo que le interesa es quién arma el vehículo, no necesariamente quién hace las partes. Si analiza las decisiones que ha tomado en relación a cómo está tratando a México y a Canadá con la 232, por ejemplo, en autos, está cobrando aranceles a todo lo que no es hecho en Estados Unidos, mientras que en autopartes, si cumplen con las reglas del tratado, entran libres de arancel. Entonces no me extrañaría un modelo de solución donde el presidente se ponga un par de medallas con anuncios de inversiones en Estados Unidos, pero sin necesariamente destruir la capacidad instalada que hoy existe en México y Canadá. Gracias por tu tiempo esta tarde. Éxitos. Estamos en contacto, Ildefonso. Gracias, Gabriela. Buenas tardes.